El Radio, de Richard Dist. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. No cambo ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off. El Radio de Richard Dist. Viernes 10 de abril del año 2026. Cerramos la semana del radio con este programa 3185. Dani Cochambre es el típico ciudadano periodista aquejado de la incurable enfermedad del doblevarismo, con la variante que agrava esa enfermedad del criterio fijo variable. Él ha sido el azote de Vinicius Junior. Le ha llamado de todo por su comportamiento dentro de un terreno de juego, pero anoche en el primer palo decía esto. Muy a favor de la gente que se le nota cuando está cruzada y cuando está enfadada. Salvo, por ejemplo, que te llames Vinicius. Y me pregunto si, acaso por ventura, Dani Cochambre se refería a Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, porque escuchad lo que contaba Santi Ovalle también esta pasada madrugada, pero en el larguero de la SER. Después del partido con las tres contrechos, se encontró a delegados de la UEFA y les recriminó que el que tenía que hacer las flash interview no era él, que saliera ahí el árbitro a su lugar y que hiciera las 6 flash interview que le tocaban hacer a él, porque el que tenía que dar explicaciones era el árbitro. Todo un caballero, Hansi Flick, cuando gana. Cuando pierde ya es otra cosa, pero lo más llamativo de esto que decía Santi Ovalle es que ninguno de los opinatrices que estaban presentes en el programa, ni tan siquiera Santi Ovalle, hicieron el más mínimo comentario a esto que contaba el ciudadano periodista de la SER. Ya sabéis eso de la caverna mediática, blanca, lo que en tiempos se llamaba, como decía Pep Guardiola, la central lechera. A uno de los programas que él mismo califica de caverna, como es El Partidazo, acude todas las semanas Tony Freixa. Luego le escucharemos decir algunas tonterías bastante majestuosas, pero aquí en la introducción quiero que escuchéis esto que comentaba sobre bots que al parecer le acosan en las redes sociales. Estos bots contratados por no sé quién en las redes sociales, todos madridistas, te acusan de todo, y entre ellos de esto también. Se ve que cuando entro en tu programa, no sé qué dicen, que usted ha bebido, no sé qué, no sé hombre, qué. No, eso no, lo dicen. No. Pero esto Oye, pero Tony, hubo una época que el Barça también contrató bots, ¿eh? Esto lo paga alguien, ¿eh? Sí, aquí hay alguien, ¿eh? ¿Aquí en Barcelona los tuvisteis? ¿Pagados por el club? Ah, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no? Yo hablo de los que son madridistas que me tienen frito en redes sociales. No, claro. Pero me río mucho con ellos, ¿eh? Sí, se ría mucho. Luis Enriqueta Marchante le comentaba, hombre,
Toni Freixa, que el FC Barcelona no es que se sospechase, es que se demostró el famoso y originario Footballgate con Bartomeu. Tenía gente pagada, pagada para este tipo de cuestiones, incluso para acosar a gente del propio FC Barcelona que no les caía bien. Pero ya veis, Toni Freixa, tan dicharachero como siempre. Tengo que reconocer que cuando no se aprieta tanto la bufanda rojiblanca al cuello que le corta el suministro de sangre y por lo tanto de oxígeno al cerebro, Rubén Uría dice cosas interesantes. Es uno de los pocos, aunque no lo hace con mucha frecuencia, pero sí es uno de los pocos ciudadanos periodistas que critica al propio gremio. Hoy, @JJPurrim del podcast o programa de internet o como se le quiera llamar, Box to Box, me mandaba un par de audios, un par de cortes de su intervención en el programa que tiene Ciro en internet, Ciro López. Y por ejemplo, sobre los ciudadanos periodistas y el fútbol decía esto. Es culpa del periodismo. A la gente no le interesa hablar de fútbol. ¿Por qué? Porque en el fondo, y esto es algo que es muy jodido decir, los periodistas somos auténticos analfabetos futbolísticos. Y vamos encima a las ruedas de prensa a darle encima lecciones a los entrenadores y a los profesionales. Y claro, a veces se descojonan de nosotros. Pero aún más interesante que esto, lo que decía Rubén Uría, es esto otro sobre el proceder habitual de los ciudadanos periodistas. Los periodistas, como tenemos la urgencia de nuestros jefes, de los medios de comunicación, de nuestras empresas, buscamos lo que vende. Pero lo que vende no está relacionado, cada vez lo que vende está menos relacionado con el fútbol, porque así lo hemos transigido y tolerado nosotros. ¿Tú le has preguntado alguna vez en rueda de prensa a algún entrenador, al que sea de cualquier equipo, si el futbolista X que está lesionado ha cambiado la nutrición o ha hecho tal? Oye, ¿por qué se hace este ejercicio en los entrenamientos? ¿O por qué no sé qué? ¿Por qué no se lo preguntamos nunca? ¿Sabes por qué no? Porque nosotros lo que vamos ya es con la idea preconcebida de lo que le vamos a preguntar para nosotros hacer nuestro contenido que va a dar no sé cuántos clics. Y ese es el problema, que nosotros no queremos aprender, nosotros no queremos saber, nosotros no queremos informar, nosotros lo que queremos es vender. Completamente de acuerdo con el hacha Uría. Eso sí, Rubén, en vuestras manos está corregirlo, pero no queréis. Ya sabes, ¿no? Los nervios. Esto es cuando alguien empieza ahí. El radio de Richard Dis. No, ¿por qué? ¿Por qué? Procuro huir, como de la peste, del programa El Futbolerdo de Radio Torino, pero anoche, como en las demás emisoras que andaba escuchando no decía nada interesante, pues me pasé por allí a ver qué es lo que contaban. Y emitieron un fragmento de las ruedas de prensa de Álvaro Arbeloa ayer,
en la previa del Real Madrid-Girona. Por supuesto, le preguntaron por Kylian Mbappé y sus palabras del otro día. Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días, y cuando digo eso creo que es importante querer ser uno mismo más allá del talento que tiene y la calidad que tienen mis jugadores. Está claro que todos los días no se puede jugar unos cuartos de final de Champions League ni partidos donde tu motivación sea muy grande. Ahí es cuando viene la autoexigencia y el querer ser tu mejor versión todos los días. El mensaje del entrenador del Real Madrid creo que quedaba bastante claro, pero para explicárselo a los oyentes del Futbolerdo, de Radio Torino, el encargado de esa misión era Miguel Ángel Tontoribio, que dijo, atentos, que dijo esto sobre las palabras de Arbeloa. Es un mensaje eufemístico, como los de Ancelotti, como los de Xabi Alonso, pero que es que luego este sonido es complementario a otro. Cuando le han preguntado directamente por eso, le han dicho, oiga, mira, es que usted en cada rueda de prensa apela al compromiso, apela a la actitud, lo dice por algo en concreto, y ha reconocido que ahora mismo a este Real Madrid, con sus estrellas, no le da solamente con talento, algún día sí. Un mensaje eufemístico. Os confieso que, intentando averiguar qué demonios quería decir Tontoribio con eso del mensaje eufemístico, se me ha enredado la neurona de tal manera que casi me da un ictus. Arbeloa, pues yo hoy le he notado un poco ya cansado, que no sabe cómo hacer entender a ciertos jugadores que si no corren tanto como el rival, que por muy buenos que sean, es muy complicado ganar. Puedes ganar partidos, pero no títulos. Mensaje eufemístico de un Arbeloa al que Miguel Ángel Tontoribio ya ve cansado. ¿Y por qué? Bueno, pues volvemos a la casilla de salida, no, a un poco antes. Es que el mensaje del entrenador no cala en el vestuario. No hay esa valentía, ese temple, esa capacidad para decir, usted al banquillo y juego con el equipo que me ha dado equilibrio durante el pasado mes de marzo. Es realmente complicado, pero hoy he notado a Arbeloa pues ya un poco predicando en el desierto con ese mensaje que en el vestuario no cala. Y Tontoribio lo sabe porque tiene fuentes, si no internas, sí, como decía el otro día Kermit, muy cercanas, supongo, al vestuario del Real Madrid. Anoche en el Futbolerdo no estaba uno de los conductores habituales del programa, el creador de contenidos, pero sí Marcos Bernat. No es un palo tremendo a nadie, pero es verdad que es un cambio de actitud de Arbeloa que también está viendo cómo se le acaba su tiempo. O sea, este mensaje de Arbeloa a los jugadores, habíamos visto seguramente más sobreprotegiendo incluso a los jugadores en días que más de uno le habíamos visto una actitud que no correspondía o que debería haber dado más. En ese momento tal vez no lo decía porque no estaba tan en la lona, pero ahora sí que ha llegado el Arbeloa a decir, oye, este mensaje lo lanzo y que se escuche bien porque me estoy cansando. Recordemos que lo del cansancio, etcétera, etcétera, era una interpretación de Miguel Ángel Tontoribio. Por allí pululaban algunos opinatrices de cuyo nombre ciertamente y sinceramente no quiero tener ni puñetera idea. Este problema pasa año tras año. O sea, si lo piensas, ligas con mucha solvencia que haya gestionado el Real Madrid, la más reciente, sobre todo me estoy refiriendo al Madrid del siglo XXI, es la de, ¿os acordáis? La de la Unidad B.
Sí. Que el Madrid se permitía hacer rotaciones en semanas como esta y entraba una unidad B que era la que estaba motivada porque no tenían un hueco ganado en la plantilla y solventaban los partidos. Pero en la actualidad, bueno, desde hace ya un tiempo, según los ciudadanos periodistas, algo que va a ser novedad para todos vosotros, resulta que a los futbolistas del Real Madrid solo les motiva la Champions. Parece que es algo crónico en este Real Madrid, que la única motivación que tiene es Europa. Por supuesto, que no falte la alusión a la condición de Álvaro Arbeloa como puesto por el presidente para pacificar y contentar a los jugadores. Yo creo que hay muchos jugadores que son muy afortunados de vestir la camiseta del Real Madrid en esta época, porque yo entiendo ahora mismo que Álvaro Carreras no está para ser jugador del Real Madrid. Trent Alexander-Arnold no está para ser jugador del Real Madrid, es una realidad. Lo que pasa es que, claro, estamos ahora en la época de que están esta plantilla y demás, y sigo pensando que es problema de jugadores, no es problema de entrenador. Y encima llega un entrenador presidencialista que, en teoría, como bien decís, venía a mimar a los jugadores, los ha mimado hasta cierto punto, le ha funcionado en cierta parte y en determinados partidos cuando han querido correr, pero está viendo que estos futbolistas eligen partidos, y esto no puede ser. Y algunos son muy afortunados, en la misma proporción que los oyentes son desafortunados, de que les dejen un micrófono en una emisora de radio. Arbeloa ha visto que en el mes de marzo el equipo ha funcionado. Entonces, el problema, yo lo que veo es que repiten el mismo error una y otra vez. Y el error es que el otro día lo dijo Bale, que hay jugadores que en el campo, que cuando coinciden el equipo no fluye. Total. Y es el caso de Vinicius y Mbappé. Son muy buenos, el Madrid es más peligroso, sí, pero es un equipo menos compensado. Entonces, esto no es una cuestión... Claro, y luego si encima llegas 19 veces y solamente marcas un gol, pues tienes un problema. Y claro, visto este problema, Miguel Ángel Toribio se planteaba si Arbeloa, que sabe cuál es la solución, se atreverá a adoptarla. Por sus palabras, deduciréis que la respuesta que él da, que Toribio da, es no. De cara al partido del Bayern, claro, van a jugar Vinicius, Mbappé y Bellingham. Tienes 3 plazas vacantes. Una va a ser para Valverde y las otras 2 entre Camavinga, Arda Güler y Thiago Pitarch. Ese equipo necesita a Thiago Pitarch, porque por una cuestión de piernas, por una cuestión de que si vas a poner en el campo a 2 jugadores que no defienden y la mitad de otro que tampoco defiende, alguien tiene que correr. Pero claro, ya se pones a Thiago Pitarch, pues pierdes un poco de talento. Si pones a Arda Güler, otro jugador que le cuesta mucho jugar para atrás. Si no pones a Camavinga y pones a Valverde y a Bellingham centrados, son 2 jugadores fuera de posición. Tiene un gran problema Arbeloa, pero sabe cuál es la solución. ¿La va a llevar a cabo? Pues todos saben la respuesta. Seguimos en el Futbolerdo de Radio Torino, en este programa 3185 del radio, porque Álvaro Arbeloa, ayer en la rueda de prensa, además de sobre Mbappé y otras cuestiones, le preguntaron, aunque en realidad ni le iba ni le venía el asunto, sobre el arbitraje. Sobre el arbitraje y el Fútbol Club Barcelona. Y digo que ni le iba ni le venía porque en ese momento, pues, el Real Madrid nada tenía que ver con esta historia. ¿Crees que se les pita diferente en España que en Europa? Bueno, creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años.
y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión. Las quejas del Barcelona de ayer sobre la polémica son justas con esa jugada polémica de Pubil. Ya hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas, así que bueno, mi opinión está ahí, como he dicho antes, es la que tengo y es la que voy a seguir manteniendo porque es lo que sigo viendo semana tras semana. ¿Usted desconfía del sistema arbitral en España o de los árbitros? No se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues también nos pasó con la entrada a Kylian Mbappé, que es difícil de entender cómo una entrada así no puede ser tarjeta roja. Y bueno, pues son cosas que siguen sucediendo, que suceden incluso ahora con el VAR, que parecía que iba a solucionar muchísimas cosas. Así que bueno, pues creo que es algo que en el caso del fútbol español pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos conseguir arreglarlo, ¿no? Porque no es algo solo del Real Madrid, que veamos ejemplos que unas semanas son rojas, que una semana entra al VAR, que otra semana no entra al VAR. Os recuerdo que todas estas palabras de Álvaro Arbeloa son consecuencia de las preguntas que le hicieron ayer en la rueda de prensa los ciudadanos periodistas, que no fue el entrenador del Real Madrid el que salió allí y dijo, bueno, voy a hablar de los árbitros y del pasado, del presente y tal vez también del futuro. Y de estas palabras del entrenador del Real Madrid, Marcos Bernat sacó esta brillante conclusión. En resumen, que sí que desconfía. Tori no señala un error puntual al Barça, sino que está señalando una trayectoria pasada y presente de lo que pasa con el Barça y los árbitros. Se dirigía Marcos Bernat a Miguel Ángel Tontoribio, que según sus propias palabras esperaba en la rueda de prensa otro Álvaro Arbeloa. Esperaba un Arbeloa más batallador con los árbitros. Es verdad que en este tramo de temporada el Madrid no ha tenido ninguna polémica grande con el estamento arbitral, más allá de la del derbi, que estuvo, diría que educado, elegante Arbeloa, dijo que no creía que era roja lo de Valverde. Bueno, pues expresó su opinión. O sea que Miguel Ángel Tontoribio, se supone que desde que es entrenador del Real Madrid, esperaba un Arbeloa más beligerante con el tema arbitral. Bueno, pues resulta que cuando ayer parece que lo fue, a Tontoribio le sorprendió. Y ya creo que tampoco le gustó. Lo que no vi venir es un poco esta ensalada, este totum revolutum, mezclando un poco todo Arbeloa, lo que pasó con Negreira, con el saldo arbitral, con el VAR de la Champions del Madrid, con el VAR de la Liga del Atleti Barça. O sea, ha mezclado un poco todo ahí y me llama la atención que ese comodín de Negreira que puede utilizar, porque todo el mundo sabemos lo que ha pasado, más allá de que se demuestre que pagaron para influir o no, al final hay un pago a un vicepresidente arbitral. Me llama la atención que, no sé, el comodín hoy como que no venía a cuento. Siempre viene a cuento, Tontoribio, siempre viene a cuento, sobre todo hasta que no se depuren responsabilidades. Y después también, pero como mínimo hasta que no se depuren responsabilidades. It pays the price for my mistakes. I tie you down in barbed wire and beat it senseless. En el Futbolerdo, y a cuenta de lo que hemos escuchado hace unos instantes antes de la pausa musical, creo que se llama Sergio Cerqueira y es opinatriz del programa. Decía esto:
¿Ha sido esto un poco una vía de escape a lo que está haciendo el Madrid esta semana, Cerque? Pero yo no creo que sea algo planificado. Yo creo que de vez en cuando hablábamos mucho de cómo le afecta la primavera al Real Madrid con todos los memes. Yo creo que la primavera a Arbeloa le afecta que le dan los ramalazos de tuitero todavía. Y él tenía enganchones con Piqué por este tipo de cosas y ponía tweets y cosas así, y ahora le lanzan y la respuesta más populista, más fácil, es la de tirar de lo de Negreira. Oye, qué razón no le falta, que se puede quejar porque... Sí, pero lo de Negreira es una cosa, sí, y lo de bueno, sacarte la del Metropolitano. Sí, porque para Marcos Bernat, recordemos que lo que dijo Arbeloa venía provocado por preguntas de los ciudadanos periodistas. Digo que lo que dijo Álvaro Arbeloa, según Marcos Bernat, tenía razón, pero no venía a cuento decirlo. Las jugadas que ha sacado Arbeloa, las que ha enumerado, creo que tiene razón. Pero es verdad que sacarlas ahora, o sea, sacar ahora la del Metropolitano de la semana pasada, aparte, en un partido que tú pierdes en Mallorca, quiero decir, me ha parecido un poco forzado. Sobre todo cuando, fijaos, ¿por qué se fija en estos detalles? Al margen de que los ciudadanos periodistas le hayan preguntado si él tiene otros debates mucho más importantes dentro de su vestuario. De que el Madrid no ha tenido una polémica reciente que le haya afectado directamente y que el tema no viene a cuento, que el foco está puesto en otros partidos y en otros debates que tiene internamente él, como lo que mencionábamos antes con Vinicius Mbappé. Entonces yo creo que simplemente le da ahí el ramalazo de tuitero y ya está. Vamos a ver, cada uno pone el debate donde le da la gana, ¿no? Vosotros hacéis los vuestros, pero los personajes, en este caso Arbeloa, apunta con el dedo a donde a él le da la gana, no a donde vosotros queréis, a pesar de que una tal Marta, desconozco su apellido, decía cosas como esta. Yo creo que está tan cansado de la semana, de los jugadores que no le hacen ni caso. ¿Qué tal? Que ya Arbeloa va a la sala de prensa, el pobre, a desahogarse, a decir, hoy voy a decir yo aquí lo que tal, y me desahogo un poco, porque aquí nadie me hace caso y ya está. Y les he llevado fosquitos, ni los han tocado. Supongo que para decir que a Arbeloa no le hacen caso en el vestuario, la fuente de Marta será Miguel Ángel Tontoribio, que retomó el asunto de los árbitros. ¡Oh, sorpresa! Fijaos a la conclusión a la que llegó. Lo preocupante es eso, que da la sensación de que desconfía. Entonces, no sé. Sí. Si vas a, claro. Si mañana vas a jugar y vas a desconfiar del juez, pues no sé, presenta, no sé, algún tipo de enmienda legal, no sé, pero me ha sorprendido mucho, como también decía ahora Marta, esa especie de desahogo que sí, que puede ser un poco cortina de humo, cambio el tiro, estoy a 7 puntos, bueno, no sé, bastante llamativo el discurso de hoy de Arbeloa. Lo preocupante es que desconfíe, decía Miguel Ángel Tontoribio. No, lo preocupante, al menos para mí, sería que no desconfiase, y no de los árbitros en sí, particularmente, no, del sistema. Todos se quejan, o que todos piensan, o que hay muchos que piensan que el nivel arbitral en España no es el mejor o no es el óptimo que debería haber, pero una cosa es desconfiar del nivel arbitral y otra cosa es desconfiar del estamento o de la institución en sí. Es decir, es que Arbeloa prácticamente deja caer que es de manera premeditada, ¿no? Que es un poco como aquella vez cuando vimos a Simeone hace años. Se me ocurre lo primero, la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid. Que era también desconfiar del sistema, pero entonces no pasó absolutamente nada. Y para terminar, pues ya vemos que los ciudadanos periodistas están, bueno, y estos también del futbolerdo, están cansados ya del caso Barça Negreira. Vamos a seguir así durante años y años con el tema Negreira, todo el rato la misma historia. Yo ya lo dije el otro día, pero sí me reitero. Yo estoy muy harto. Estoy muy harto de todos los lloros por arbitrajes de los tres, tanto del Atleti como del Barça como del Madrid. Es verdad que el tema Negreira me parece diferente porque es algo que se ha demostrado, es algo que está ahí y que hace mucho daño al fútbol español. Pero yo estoy un poco en la línea de Ángel. Es decir, ya se ha hablado mucho, ya está judicializado, ya hay un proceso.
se lo tuvieron que llevar entre 7, literal, si no viste la imagen, entre 7, cogiendo a Germán Burgos y llevándoselo lejos de el radio de Richard Dis. Pasemos ahora, en este programa 3185 de radio, al partidazo en la cadena COPE, donde Jorge Javier Castaño, en primer lugar, también hizo mención de las respuestas de Arbeloa a las preguntas sobre el arbitraje. También ha estado pendiente Arbeloa de lo que pasaba en este partido y también ha habido preguntas de la actuación arbitral, de las quejas del Barça, y esto es lo que dice Arbeloa sobre si el Barça recibe arbitrajes distintos en Europa a los que recibe en España. Hay que decir una vez más que si los ciudadanos periodistas no le hubiesen preguntado a Arbeloa sobre este asunto, el entrenador del Real Madrid no habría hablado de ello. Pero claro, es que los ciudadanos periodistas de este país, los de deportes sobre todo, son unos chafarderos correvidiles. Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión. Estas palabras de Álvaro Arbeloa, más o menos al igual que le sucedía a Miguel Ángel Tontoribio en el Futbolerdo, a Jorge Javier Castaño no le parecían demasiado pertinentes, porque acordarse a estas alturas de la película, el 2026, de Negreira, bueno, le parecía muy allá. Se refiere al caso Negreira, pero no sé si extiende el caso Negreira todavía a 2026. Luego, cuando le han preguntado, le han concretado si realmente estaba diciendo que los arbitrajes actualmente están dirigidos, ya ahí Arbeloa no ha sido tan claro, tan explícito a la hora de hablar de sus quejas arbitrales. Es evidente que él tiene una queja por lo que pasó en el fútbol español con el caso Negreira, pero trasladarlo a los errores actuales, pues no sé si es muy procedente. Es totalmente procedente, porque Negreira obviamente desapareció, pero su espíritu permanece, y los que estaban con él ahí siguen. Y luego escucharemos unas palabras de Fran Soto, el actual presidente del cártel técnico arbitral, que son tremendamente reveladoras. Como os comenté en la introducción del programa, en el partidazo de la cadena COPE, en la caverna para él, estaba Toni Freixa, que habló de varios temas, entre ellos la tarjeta roja sacada a Pau Cubarsí el pasado miércoles por una falta a Giuliano Simeone. Bueno, escuchad la descripción de esa jugada que hacía Toni Freixa, una descripción completamente aséptica, imparcial, sin dejarse llevar por los colores. Cuando ves la jugada, supongo que la habéis visto todos, sí. Se ve como Giuliano Simeone en el desmarque se le queda el balón detrás, es decir, no tiene ningún tipo de control sobre el balón, y de hecho el contacto que se produce porque Giuliano Simeone con la espuela
intenta recuperar el balón y es justo esa acción, ese movimiento de su pie derecho el que provoca un contacto con un Cubarsí que viene por detrás y que ni lo toca ni con las piernas, ni le pone la mano encima, sino simplemente está cruzándose por detrás de él. Y por las palabras de Toni Freixa, es Giuliano el que le da una patada a Cubarsí y se cae. Se produce el contacto porque un jugador que no tiene el balón controlado, al ir a controlarlo, contacta él con el defensa. Entonces, si esto, el señor que va a verlo al monitor, no es capaz de darse cuenta que no es... Para ti no es roja, no es roja. Es que no es ni falta. ¿Cómo no va a ser? No es... Te lo acabo de explicar. Muy bien explicado. Pero es que te lo acabo de explicar. Es que no es ni falta. Por ahí andaba Nicolasito Pertusato jaleando a Toni Freixa, quien consideraba que el arbitraje del otro día era, no os riáis mucho, era como un circo. No es falta, si yo tengo un balón... Estás muy mal de la voz. ¿Eso es de ayer? ¿Es de ayer? Es de ayer, claro que es de ayer. ¿Qué dijiste de todo? ¿Dijiste de todo? No, es de ayer con el penalti. Porque me parece increíble. O sea, que ello es un circo. El miércoles, durante el partido, vi algún tuit de Carme Barceló, también quejándose del arbitraje. Y le dije exactamente lo mismo que Nacho Peña le dijo esta pasada madrugada a Toni Freixa. Lo mismo. Freixa está acostumbrado al arbitraje español. Claro. Entonces, claro, como se acuerda del partido del otro día en Bilbao, que se iba solo Iñaki Williams, se le cruzó Cubarsí, era último hombre y no le sacaron roja, se piensa que en Europa le va a pasar lo mismo. Pero es que en Europa sí que te sacan la tarjeta roja. Vamos a ver una porque cosa, estáis acostumbrados al arbitraje en España, hay una diferencia con el arbitraje europeo. A continuación, tomó la palabra Dani Cochambre. Me da asco cada vez volver a el tema Negreira, los arbitrajes de España, como si los arbitrajes de España hubieran favorecido muchísimo al Barça. No, Dani, imagínate el asco que nos da al resto de equipos que no tuvimos a sueldo al número 2 del CTA durante 17 temporadas. Imagínate el asco que nos da. El asco que te da a ti lo sé porque me lo repites cada 5 putos segundos. Efectivamente, y lo voy a seguir haciendo. Ahora me lo ha preguntado a mí. Como representante de los otros 19 equipos de la Liga Española. Ahora estoy hablando yo, no estás hablando que os han sufrido. Dani Cochambre. Le daba asco que se sacase el tema Barça-Negreira. Dani Cochambre, todo un ejemplo de moderación, sosiego, buenas maneras y saber estar. Es una mancha que yo nunca he discutido y siempre he dicho que me parecía mal pagar al vicepresidente de los árbitros, bla, 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 pero es un argumento que utilizáis para todo. O sea, habrá una guerra civil, una guerra nuclear, o sea, todo será por culpa de Negreira, el asesinato de Kennedy, todo es culpa de Negreira. Entonces, cuando sacáis estos argumentos, sí, me encendéis un poco. Ahora, pensándolo bien, lo mismo en el audio que hemos escuchado en la introducción del programa, aquello de me encanta la gente a la que se le nota que está cabreada, no se refería a Hansi Flick. Igual Dani Cochambre se refería a él mismo. Para terminar la sección, a Toni Freixa le encanta que se hable del tema Negreira, aunque debería decirse el tema Barça-Negreira, y le encantaba por esto. A mí me gusta mucho que hablen de Negreira, porque mientras hablan de Negreira no se dan cuenta de lo mal que están y de que no se comen un colín en ninguna competición. Ellos van hablando de Negreira. Pero ¿cómo tienes esa osadía? ¿Es así? Conociendo al Real Madrid. ¿El Madrid? Sí. Conociendo las remontadas que ha protagonizado el Madrid. Es que no aprendéis, de verdad. Pero seguro que seguís vendiendo la burra como el año pasado. Sí, después del tercero del Arsenal. Después del tercero. Pero Freixa, que hace 11 años que no catáis un título europeo, por favor. That was a voice, and that was a band. Our pool is in heaven, and I'm the gold. She took me apart. She wrecked the fun, so she wrecked my heart. She danced on my head like Golden Murray. The scars ain't never gonna mend in a hurry. Just when I thought I could learn to forget it, right through the door come a two-stain letter. Oh, 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 oh,
como a Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, le habían preguntado algo en ruedas de prensa, Jorge Javier Castaño le hizo la misma pregunta, pero a Toni Freixa. ¿Os pitan distinto en España que en Europa? No. 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 Los árbitros en general actúan, cometen sus errores, sus aciertos. Yo no quiero ver una mano negra tampoco, ¿eh? No es una cosa de que va en contra de nosotros. Lo que pasa es que cuando nos perjudican hay que decirlo, ¿no? Pues hace poco más de un año, tu presidente, Joan Laporta, decía exactamente lo contrario, que así, con las actuaciones arbitrales que favorecían al Real Madrid, así no se podía competir. Jorge Javier Castaño también le preguntó a Toni Freixa por las ruedas de prensa de Álvaro Arbeloa, de la cual Freixa se burló de esta manera. ¿Ha escuchado a Arbeloa lo que ha dicho hoy, el entrenador del Madrid? Las han puesto de pay-per-view ya las ruedas de prensa de Arbeloa. Sacarían dinero aquí en Madrid, ¿eh? ¿Por qué dices eso? O sea, pues veo que tienen sustancia. Mira, pues sustancia. Sobre los arbitrajes en general y lo que pasó ayer, Arbeloa. Este es el resumen que hicieron en el partidazo de las palabras de Álvaro Arbeloa sobre el asunto arbitral. Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión. ¿Usted desconfía del sistema arbitral en España o de los árbitros? No se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues también nos pasó después lo dije el martes, después de nuestro partido, con la entrada a Kylian Mbappé, que es difícil de entender cómo una entrada así no puede ser tarjeta roja. Y bueno, pues son cosas que siguen sucediendo, que suceden incluso ahora con el VAR, que parecía que iba a solucionar muchísimas cosas. Así que bueno, pues creo que es algo que en el caso del fútbol español pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos conseguir arreglarlo, ¿no? Porque no es algo solo del Real Madrid, creo que hay muchísimas dudas en torno a todo este tipo de decisiones, que veamos ejemplos que una semana son rojas, que una semana entra el VAR, que otra semana no entra el VAR. Bueno, son cosas que están ahí. Yo intento centrar en mi labor como entrenador, sacar lo mejor de los jugadores y ahora mismo pues pensando en el partido del Girona y por supuesto después en el del Bayern de Múnich. En la sección anterior hemos escuchado cómo Jorge Javier Castaño, digamos que se sorprendía de alguna manera de las mezclas que hacía el entrenador del Real Madrid. Después de escuchar de nuevo sus palabras, se volvió a sorprender. Yo estoy de acuerdo en esta parte última de decir que cada semana puede haber diferencias de criterios, en eso estamos todos de acuerdo porque pasa en todos los partidos y hay errores. Lo que no entiendo es por qué lo mezcla con las decisiones de años anteriores, como haciendo alusión porque sabe que hay quien le compra ese discurso, sí, porque sabe que ese discurso es bien recibido por Juanma, te lo explico yo. Que hay gente que le compra ese discurso. Decía Luisa Enriqueta Marchante como si ese discurso fuese una perfecta locura. Y se ofrecía a Nacho Peña a explicarle por qué Arbeloa decía eso. Pero antes, vamos a escuchar al trompetero equilibrista que sin querer puso el dedo en la llaga. ¿Os has escuchado alguna vez Madrid o en torno del Madrid criticar a algún árbitro en Europa? No, y no lo vas a escuchar. Sí, el otro día. Bueno, no, pero tú sabes por dónde voy. No, pero tú dices el sistema no. Efectivamente, el sistema no. Porque no hay datos objetivos para criticar el sistema arbitral de la UEFA. Sí existen con el sistema arbitral español. Y no solo porque se constatase con los pagos del Barça a Negreira, no. Es el famoso saldo arbitral del que hablaba Nacho Peña. Si tú miras el siglo XXI y comparas, vamos a pillar todo el siglo XXI, el Real Madrid piensa efectivamente que hay una anomalía estadística que es muy bestia, porque si tú te vas a lo que es puramente local, a lo que es puramente español, ves por ejemplo el saldo de expulsiones, bien, más 69 para el Barça, más 3 para el Real Madrid. 66 de diferencia en el siglo XXI. Muy bien, vete a Europa en todo el siglo XXI. Penaltis. Más 11. Penaltis. Más 11 para el Real Madrid. Te estoy estableciendo la comparativa, por favor, termina de escucharlo. Más 11 para el Real Madrid, más 11 para el Barça. Ahora la de los penaltis. ¿Por qué hay una diferencia tan bestia? Déjame terminar. Porque hay una diferencia. Los penaltis quiero que vaya a la B, mira.
2 años. 76 partidos de manera consecutiva en la Liga Española. No. 76. No te interesa, pues dímela tú. 76 partidos de manera consecutiva en la Liga Española sin pitarle un penalti en contra al Fútbol Club Barcelona. Son datos objetivos con una muestra lo suficientemente amplia, más de 25 años, que revelan una enorme anomalía estadística. Pero el trompetero equilibrista sacó otras estadísticas de su cosecha. Desde que hay VAR en España, el Real Madrid es el equipo al que más goles le han anulado. Gracias. ¿Qué más? Más beneficiado en campo por el árbitro. ¿Qué quieres, que le dé los hay goles una ilegales? Diferencia con el segundo, que es el Sevilla. Que elijan bien el frame. Un segundo. Del doble de goles. O sea, si no hubiera VAR en España, el Real Madrid duplica el segundo, que es el Sevilla, en goles anulados. Efectivamente. Nacho, eso es un dato eligen también. Bien el frame. Eso es un dato también. Eligen bien el frame. Lo elige una máquina. En todos Ahora ellos lo elige una máquina. No es cierto, trompetero equilibrista, no es cierto que el frame lo determine una máquina. Lo puede determinar, pero habitualmente lo determina el que está en la sala BOR, que marca el frame que a él le parece. Dicen que para el año que viene es posible que los balones lleven un chip y todo sea completamente automático, pero hasta ahora, y lo contó Clos Gómez, el anterior responsable del VAR, que es él que está en la sala BOR quien marca ese frame. Y para terminar, escuchad esto que decía la queja, el reproche que le hacía el trompetero equilibrista a Nacho Peña. ¿Parece normal la diferencia de 66 expulsiones de dos equipos tan parejos como el Madrid y el Barça a nivel local y que esté igualado en Europa? Nacho, ¿te parece normal? Nacho, no vincules ese dato a Negreira porque insultáis a nuestra inteligencia. Por favor, no vincules eso. La insultáis vosotros. Bueno, y no solo del Real hasta Madrid. aquí el tema arbitral. Todos los clubes españoles Nacho Fouto, se acabó. No, vale, Fouto, ya está. Hasta aquí el tema arbitral. El tema deportivo. Tranquilo, trompetero equilibrista, porque esto nada tenía que ver contigo. Porque si dices que es insultar a la inteligencia unir los puntos entre los pagos del Barça a Negreira con el saldo arbitral, tranquilo que no va contigo. Decías que era insultar a la inteligencia. No se puede insultar algo que no existe, trompetero equilibrista. Están escuchando el radio de Richard Cis. Dejamos atrás el partidazo de la cadena COPE y en este programa 3185 del radio nos vamos al larguero de la cadena SER, donde entrevistaron a lo largo de muchos minutos a Fran Soto, el actual presidente del cártel técnico arbitral. De todo lo dicho por Fran Soto, me interesa rescatar lo que tiene que ver con lo que veníamos escuchando hasta el momento, es decir, todo aquello relacionado de una u otra manera con el caso Barça-Negreira. Y Manu Carreño le hizo esta pregunta. ¿Tú que eres presidente de los árbitros? Sí. Si te enterases mañana, pasado, el año que viene, que uno de tus vicepresidentes ha estado cobrando durante 17 años casi 8 millones de euros de un club, ¿qué pensarías? Primero, no son casi 8 millones, son más de 8 millones. Segundo, si os habéis fijado, era evidente, Manu Carreño no menciona ni a Negreira ni al club que pagó a Negreira. Pero bueno, esta fue la respuesta de Fran Soto, el ciudadano que dijo aquello de el caso Negreira es algo puntual y hay que pasar página. Que es un golfo.
y lo echaría al segundo. O sea, yo creo que eso no se puede permitir en una institución una situación de esas. Un golfo. Para Fran Soto, obviamente, hemos de deducir que Enrique Negreira era un golfo. Pero en esta historia hay dos partes. Bueno, porque si uno cobra, como fue Enrique Negreira, hay otro que paga, que fue el Fútbol Club Barcelona. Y sobre el pagador, aunque sin mencionar nombre alguno, simplemente como un caso hipotético, le preguntó Manu Carreño a Fran Soto. Escuchad atentamente la respuesta, porque es indignante. ¿Y del club que le ha estado pagando, qué pensarías? Del club no quiero hacer valoraciones. Yo soy presidente del CTA, el presidente del club pues hará valoraciones del club. Yo prefiero opinar de la parte que me toca. Yo creo que por lo que me estás preguntando indirectamente, creo que el daño que hizo al colectivo... Es directo, el caso Negreira. Directo sin nombre, ahora se lo ponen, ¿no? Del club que pagaba, del club que le hubiese pagado a ese hipotético vicepresidente del CTA, no quiero hablar. Y mira que Fran Soto lo tenía fácil. Del club que le pagaba, que se aplique la ley. Y la ley, si no prescribe, significa sanción y descenso administrativo. Lo tenía chupado. Bueno, pues no tuvo pelotas el señor Fran Soto para decirlo, pero claro, si quiere que se pase página del tema, sobre Negreira sí. Sobre él sí habló. Yo creo que el daño que ha hecho al arbitraje y a la credibilidad del arbitraje, no tanto al arbitraje, sino a la credibilidad del arbitraje, es tremendo. O sea, creo que somos de los principales perjudicados de esta situación. Yo vengo un poco para dar un aire fresco a toda esta situación. Yo a Negreira no lo he visto nunca, no lo conozco, no he tenido nunca ninguna relación con él. No hay ningún árbitro que esté imputado en todo el proceso. Y bueno, pues mi valoración es que es algo que nos hace mucho daño y que esa persona pues no ha sido de momento éticamente correcta. Ya veremos si legalmente o jurídicamente pues tiene algún tipo de sanción. ¿Éticamente? No, Fran Soto, no. Éticamente mal. Pero jurídicamente y desde el punto de vista del derecho deportivo, de la normativa deportiva, si no hubiese prescrito, el Barça estaría descendido. Repito, no tuvo pelotas para decirlo, aunque Manu Carreño lo intentó por otra vía. ¿Te crees que un club puede llegar a pagar 8 millones casi de euros en informes? ¿Informes arbitrales? Pero yo prefiero, repito, valoro lo que quieras desde mi lado. Yo como presidente del comité de árbitros, todo lo que me preguntes de árbitros lo valoro. De clubes, que cada uno, cada palo aguante su vela. Decía yo anoche en Twitter, después de escuchar estas palabras de Fran Soto, el presidente del cártel técnico arbitral, abandonar toda esperanza. Con esta gente no se va a arreglar nada, no se va a solucionar nada, no se va a limpiar nada, absolutamente nada. En el larguero, lógicamente, para estar presente en la entrevista a Fran Soto, por allí andaba Iturralde González, el experto arbitral de la cadena SER, quien le preguntó al presidente del cártel técnico arbitral algo realmente relevante: si se había eliminado el premio Sánchez Arminio a un árbitro. No me parecía a mí una pregunta muy relevante, pero la cosa tenía su trasfondo. En primer lugar, porque esto proclamó Eduardo Iturralde González. Victoriano Sánchez Arminio ha sido el mejor presidente, el mejor presidente que ha habido en toda la historia. El mejor presidente del CTA, obviamente. Sí, Sánchez Arminio. El que tenía como su mano derecha a Enrique Negreira
y no se enteró de nada. Sánchez Arminio, el mismo que en unas jornadas arbitrales apareció ante los árbitros y les dijo que no les caía bien a los árbitros el Real Madrid. El mismo que a Muñiz Fernández, después de que pitase aquel famoso penalti sobre Pepe en Elche, dijo que el árbitro seguramente, en una de sus contadísimas apariciones para hablar de un árbitro en los medios, dijo que seguramente Muñiz Fernández tenía algún problema familiar porque si no, no se entendía lo que había pitado. Sí, ese mismo Sánchez Arminio. Uña y mugre con Villar, uña y mugre con Enrique Negreira. Pero es que además, Eduardo Iturralde González le reprochó a Fran Soto algo que, según él, había dicho, que ahora con este CTA, los ascensos y descensos se van a producir por méritos. No, yo no me he metido con nada. No, si te has metido, por ejemplo, cuando dices que ahora las designaciones van a ser con meritocracia. En tiempos de Sánchez Arminio, ¿qué eran, pues? Que nos daban las designaciones porque éramos bonitos o no. Tú te has metido con el antiguo, con todo lo... No, has dicho que van a subir por meritocracia. ¿Cómo subí yo? Pues no lo sé. ¿Cómo ha subido los que están contigo? ¿Cómo ha subido Fernández Borbalán? ¿Te suena, Iturralde González, el índice corruptor? Aunque internamente lo llamaban índice corrector, pero hasta los propios árbitros de la época lo llamaban el índice corruptor. Has dicho que va a haber meritocracia en los ascensos y descensos. ¿Antes cómo se subía, pues? ¿Por la cara bonita? Antes se subía porque te lo trabajabas en el campo, igual que ahora. Por lo tanto, respeta a los que estaban antes. Porque antes se subía y se bajaba por trabajarlo en el campo. Eso de trabajárselo en el campo, ciertamente tiene muchas lecturas. Porque yo podría pensar, caramba, teniendo en cuenta que durante muchos años estuvo Enrique Negreira cobrando del FC Barcelona, trabajarse en el campo podía ser agradar a tu jefe, a Negreira, que te daba instrucciones y te reconvenía o te elogiaba dependiendo del sesgo que tomasen tus arbitrajes. Eso era también, Iturralde, ganárselo en el campo. Y tú mismo has dicho, tú mismo has dicho que cuando cobras un pastizal no eres libre. Que cuando cobras muchísimo dinero por arbitrar, no eres libre y tienes que agradar a tus superiores. Eso lo has dicho tú. Que es otra manera de ganártelo en el campo, ¿verdad, Iturralde? Seguimos en el larguero de la cadena SER, pero cambiamos radicalmente de tema. Dejamos atrás todo el asunto arbitral y derivadas y vayamos con algo que afectaba, según los chicos del larguero, al Real Madrid, porque estamos ya en el mes de abril y hay que comenzar a pensar en el futuro. Hay que pensar en la temporada que viene, que estamos en abril, Antón Meana. Sí, efectivamente. Y uno de esos pensamientos de cara a la próxima temporada, según Kermit, tiene que ver con algún cambio en el organigrama interno del club. Podemos contar que el Madrid estudia incorporar un director deportivo a su estructura de fútbol de cara a la próxima temporada, separando en ese caso la figura del director general y la figura del director deportivo. No es una decisión que esté tomada, pero analizan la reestructuración que puede que no se quede solamente en la plantilla. Según Kermit, una decisión que no está tomada, pero que el Madrid está estudiando, lo de incorporar la figura de un director deportivo. Ya sabéis que ahora esa figura es una figura colegiada.
Son varias personas las que integran esa dirección deportiva en el Real Madrid. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está preparando? Pues Kermit aludía a varias fuentes. Según explican diversas fuentes, una agencia externa al Real Madrid examina perfiles de directores deportivos de primer nivel, la inmensa mayoría en activo, por si llegado el momento deben elaborar un dossier de candidatos y enviárselo al club. Una idea que a mí me llegó así extrañamente, porque no se me suele ocurrir nada, pero en este caso sí. Yo pensé, ¿una agencia externa? ¿Qué agencia externa? Porque si varias fuentes te han informado de eso, Kermit, deberías saber el nombre de esa agencia. Algo fundamental para apuntalar y dar credibilidad a tu información. Pero Kermit no dio el nombre. El Madrid tiene una estructura muy conocida, jerárquica, con Florentino Pérez, con la junta directiva, con ejecutivos como José Ángel Sánchez, más Juni Calafat, más Santiago Solari, más tantos y tantos. Pues lo que nos cuentan a nosotros es que dentro de esa estructura se estudia la posibilidad de incorporar una figura que lleva tiempo que no existe en el club de manera independiente, que en su día, por ejemplo, tenía Peja Mijatovic, que hoy colabora con la cadena SER. Pues el Madrid estudia, dentro de posibles cambios, no solamente fichar un mediocentro o fichar un central, sino la posibilidad de incorporar a su estructura actual la figura de un director deportivo. Mencionaba el Kermit al director general del Real Madrid, a José Ángel Sánchez, de quien ayer se dijo que estaba a punto de salir del club, que la salida era más pronto que inmediatamente. Sin embargo, según el capitán de Hispania... Y yo te apunto que José Ángel Sánchez sigue y seguirá en el club, en el Real Madrid. Y con mando en plaza. Pero volvamos al asunto del director deportivo, de esa figura de una persona que sea director deportivo. Ahora mismo como director general, y esa figura que podría estar al lado de la de José Ángel Sánchez, que sería ese director deportivo. Dependiente del director general, pero más estrictamente dedicado a la parcela deportiva. Lo que es un director deportivo. Lo que es un director deportivo. Bueno, que el Madrid ahora mismo no tiene un director deportivo al uso, como puede ser Monchi, como puede ser Andrea Berta, como puede ser Deco en el Barça. Porque, como tantas veces he repetido, es un órgano colegiado. Son varias personas las que encarnan esa figura del director deportivo que en el resto de los clubes, en casi todos, prácticamente en todos los clubes, es una persona. Bueno, pues en el Madrid son varias. Porque además, según el Minilama, cuando había una figura única, unipersonal, del director deportivo, pasaba esto. Históricamente los directores deportivos que ha tenido el Real Madrid, bajo la presidencia de Florentino Pérez, no han tenido mando en plaza. Han tenido cargo, pero no mando en plaza. Sí Peja Mijatovic, que era director general y asumía también la dirección deportiva. Sí, pero había algunos que proponían. Valdano proponía. Sí, proponía. Por ejemplo, Valdano fue quien que propuso a Queiroz. Es posible que esté equivocado, creo que no. Pero me parece que Peja Mijatovic fue director deportivo del Real Madrid con Calderón, no con Florentino Pérez. Pero bueno, son tontos y pequeños detalles como este que apuntaba Miguel Martín Talavera, a pesar de lo que había contado Kermit de esa figura, de ese organismo colegiado de dirección deportiva. Bueno, él seguía con el mantra de toda la vida. Si la cosa fuera bien y no hubiera una temporada en blanco y puede ser que otra en camino, claro, pues no se hubiera cambiado la estructura, y seguiría siendo el director deportivo Florentino Pérez, que era el que era hasta ahora. Es que ya ni escuchan a sus colegas opinatrices de tertulia. Ya ha explicado perfectamente Kermit cómo es la dirección deportiva del Real Madrid. Bueno, pues Miguel Martín Talavera insiste con el mantra, que es lo facilón, de decir que solo hay un director deportivo, que es Florentino Pérez, a quien, por cierto, a esa entidad colegiada del Real Madrid tampoco le ha ido excesivamente mal, decía Iturralde González. Pero ahí tenía que replicar de nuevo Miguel Martín Talavera. Que no le ha ido tan mal al Madrid, ¿no? No. Sin director deportivo. Santiago Valle, Barcelona, buenas noches. Sobre todo en las ligas.
por favor, por caridad, por Tutatis y el casoplón de Maldivas. Visita elradio.es y dona. Para terminar el programa de hoy, para terminar esta edición 3185 de radio, nos vamos, como suele ser habitual, por un mero orden cronológico, que es como suelo ordenar las secciones del programa por regla general. Nos vamos a diario, en Radio Torino, donde, a cuenta de lo que contaba Kermit en el larguero esta pasada madrugada, escuchad lo que decía Raúl Veleta. Tengo que hablar con el Madrid, que ha emitido un comunicado, por cierto, para desmentir un apunte que ayer se ofreció en la cadena SER a propósito de la presunta incorporación la próxima temporada de un director deportivo por parte del Real Madrid. No, Veleta, no era un apunte, no era algo que habían dejado así caer como quien no quiere la cosa. Era, teóricamente, una noticia perfectamente contrastada por varias fuentes a cargo de Kermit. Pero el Madrid esta mañana emitía un comunicado diciendo que no, que lo que habían contado en la SER, en el larguero, no era verdad. Lo de la incorporación deportiva, de un director deportivo, mejor dicho, pues de momento, según dice el Real Madrid, que comunica que la información difundida en el programa El Larguero de la cadena SER esta pasada noche, en la que se afirma que nuestro club está estudiando incorporar un director deportivo a su estructura, es rotundamente falsa. El Real Madrid valora extraordinariamente la labor que viene desarrollando la dirección deportiva del club, que nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas de toda nuestra historia, con la consecución de numerosos títulos, entre ellos 6 Copas de Europa en 10 años. Esto dice hoy, ahora mismo, el Real Madrid. Sobre el asunto de José Ángel Sánchez, que el capitán de España decía que sigue y va a seguir y mandando además en el Real Madrid, esto comentó esta mañana Raúl Veleta. Ayer fue un día bastante intenso en lo que a la composición de la estructura, ¿no?, del Real Madrid que viene, ¿no? Se apunta a la inminente salida de José Ángel Sánchez. No tengo ni idea del asunto, he preguntado, pero se nadie... mueve la planta noble. Dice, sí, el club, se mueve el club, la planta noble, los despachos y demás. Se habla de la inminente salida, pero yo no tengo ni puñetera idea, decía Raúl Veleta, a pesar de que me ha parecido entender que había llamado al club para informarse sobre el asunto. Pero volvamos al comunicado, porque la cosa tiene su gracia. Kermit dice ayer lo de que está buscando un director deportivo, el Madrid saca un comunicado diciendo eso no es verdad, y automáticamente, escuchad la interpretación que hacía Fuego Amigo Serrano de ese comunicado. A mí esto del comunicado, Látigo, me parece muy significativo. Claro, porque por omisión yo deduzco que entonces, obviamente, como algunos sabemos, a Mbappé le miraron la rodilla, que no era. Porque no ha habido comunicado. Claro, es decir, si salimos a desmentir esto, que me parece muy bien, si es mentira la información, cuando no sales a desmentir algo, entonces es cierto. Claro, el que calla otorga. A pesar de que ya salió Kylian Mbappé a decir que lo que se había informado de que se habían equivocado de rodilla era mentira. Pero de eso hacéis caso omiso. Porque el Madrid no tiene otra cosa que hacer en la vida que desmentir todas las gilipolleces que contáis vosotros en los programas de radio. No haría absolutamente nada más. Solo desmentir las soplapolleces que estáis contando cada día. Y a cuenta del director deportivo, escuchad lo que comentaba de nuevo Fuego Amigo Serrano.
En la SER no dicen, el Madrid busca director deportivo para echar a Junior, no sé quién, no. El Madrid busca una figura por encima, que de eso se ha hablado 1000 veces, y a eso el presidente solo ha aceptado en esa figura a Valdano, que era una persona de su extrema confianza. El resto no se fía de ellos, y por lo tanto no va a haber un director deportivo, salvo que hubiera un tío que se sentara con Florentino durante 4 horas y dijera a Florentino, este sí. Y una última sección en el programa de hoy, en la que Fuegoamigo Serrano hablaba con palabras muy gruesas, rimbombantes, grandilocuentes, como refundación. La refundación del Real Madrid, que se la está jugando, fijaos, el próximo miércoles en el desenlace, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions con el Bayern Múnich. No, una refundación. Se está jugando una refundación, Raúl. Si lo que ocurre el próximo miércoles es un varapalo duro, no una eliminación, que eso es el escenario más probable, eso lo asume todo el mundo. De hecho, lo asumió en el club, en todo el mundo, desde que vio el sorteo, ¿no? De City, Bayern, PSG, etcétera. El problema es que tengas un resultado de estos que no se olvidan, un 5-1, un 4... Eso haría temblar la estructura total del club. Y no hablo de la estructura deportiva, hablo de todo. De todo, absolutamente de todo. Supongo que refundación significa demolerlo todo y volverlo a poner en pie. Porque resulta que es que la gente está harta. Porque la gente está harta. Y lo vais a ver esta noche. A Camavinga se le va a silbar. Si juega Álvaro Carreras de Pontevedra, se le va a silbar. Porque de Ferrol. La gente ya de Pontevedra, Michel Salgado y el Due, ¿eh? Exacto. El tipo que puso un buen centro ahí en la final de París de la octava. Que lo que es evidente es que la gente, después de 2 años y acostumbrada a ganar, hoy leía, creo que a Pablo Polo, no sé quién lo escribía en marca.com, que el Madrid se ha hecho un equipo perdedor, que lleva 2 años perdiendo el 23% de los partidos. Y Raúl Veleta, que no había conseguido información sobre el asunto del director general del Madrid, José Ángel Sánchez, que no tenía ni puñetera idea de por dónde iban los tiros, resulta que en otro caso sí ha conseguido meterse en la mente de Florentino Pérez. En el pensamiento de Florentino está que esta política de apuesta por los jóvenes no ha culminado de la manera que ellos pensaban, que algunos han salido bien, otros necesitan más paciencia, más maduración y seguramente no alcancen el nivel y tendrán que despedir, dar la baja, vender, negociar para que salgan 3, 4, 5 jugadores y traer 3, 4, 5 nuevos. Tampoco... Digo yo, vamos, no sé. Otra cosa que tendrá que determinar el Real Madrid, bueno, Florentino Pérez se supone, es qué pasa con el hipotético nuevo entrenador del Real Madrid. Y luego acertar y elegir un entrenador y sobre todo decidir en torno al próximo entrenador algo que es clave en el fútbol de hoy en día y es, dado que no existen jugadores franquicia como Messi o Cristiano Ronaldo, si esa figura, la del entrenador, va a tener mucho más peso de la que tuvo Arbeloa y de la que tuvo... ¿Significa eso que Álvaro Arbeloa está completamente descartado para la próxima temporada? Arbeloa no va a seguir el año que viene. No lo descartéis. Si fuera capaz de llevar el partido a la prórroga, yo te digo, si Arbeloa lleva... otra cosa es que, digamos, el Madrid no tiene ninguna opción de llevar el partido a la prórroga. Pero si Arbeloa lleva el partido a la prórroga... ¿Cuál? ¿El de Champions dices? Sí, claro. Ricardo Reyes planteó algo que muchos ciudadanos periodistas han dicho durante los últimos meses. ¿Hay alternativas? ¿Hay en el mercado algún entrenador que pueda satisfacer los intereses del Real Madrid? Según Raúl Veleta, hay 1000. Y dio algún nombre.
¿cuál es la alternativa? Pero es que, ¿cuál es la alternativa ahora mismo? Pero el panorama internacional. Yo no sé cuál vale y cuál no vale. No tengo ni idea. Pero entrenadores hay muchos, pero que vayan a ir al Madrid ahora en esta situación. Pero mira, bien. Y luego hay un... Emery puede ir al Madrid porque de hecho le gusta mucho a José Ángel Sánchez. No irá, pero le gusta mucho a José Ángel Sánchez. Con Tuchel hicieron una parte el otro día en el palco del Bernabéu. Pochettino le encanta, o le ha encantado toda la vida de Dios a Florentino Pérez, ahora está en Estados Unidos. O sea, entrenadores hay 1000. Pero no os engañéis, porque Ricardo Reyes os va a decir la verdad. Ricardo Reyes os va a abrir los ojos sobre dónde está el problema de este Real Madrid. Hay que poner el foco en los jugadores. Claro. Yo creo que los responsables de la situación del Madrid ahora mismo son los jugadores. Pero claro, entre esos jugadores está, por ejemplo, Vinicius Junior, a quien el club quiere renovar, lo cual sería un gran obstáculo, en opinión de Fuego Amigo Serrano. Sale Vinicius y dice que está encantado con Arbeloa y que lo entiende, que no sé qué y no sé cuánto, y estamos ahí a vueltas para renovar a Vinicius, que es algo capital en el Real Madrid. Que te condiciona todo. Pues a lo mejor Arbeloa, pues... Te impide el fichaje pero de Arbeloa Michael entonces lo han traído para convencer a Vinicius para que siga en el Madrid. Yo sin desmerecer. Que si renueva Vinicius, el Madrid no podrá fichar a Michael Olise. Al margen de que juegan por bandas diferentes, el Bayern te lo va a vender. Fuego Amigo Serrano, que se cree que esto es un juego de ordenador, un manager PC. A él le da igual. Él suelta tonterías y le da lo mismo lo que piense la gente. A él le da lo mismo que lo que comenta sean realmente estupideces. Aunque el club obtuviera sus planes, que es 7 salidas, incluidas las 2 de Carvajal y Alaba que acaban contrato, ¿vale? Incluida en las 7 salidas, incluyo la cesión de Mastantuono, los traspasos de Camavinga y de Gonzalo, y luego las salidas de Ceballos y Fran García, salidas menores. Y 7 llegadas. El 11 del año que viene es el mismo de este año, claro, con el lateral derecho que fichen, el central que fichen para jugar al lado de Militao y el centrocampista creativo para jugar al lado de Tchouaméni. Es decir, sigue jugando Bellingham, sigue jugando Valverde, sigue jugando Vinicius, sigue jugando Mbappé, sigue jugando Carreras, porque no le van a echar después de un año. Es decir, van a ser casi los mismos. Fuego Amigo Serrano, placer de casa ajena, alias el Películas, por las películas que él solo se monta en su cabeza. El radio de Richard Dees. Nada más por hoy y también nada más por esta semana, porque con el programa 3185 de radio me despido hasta el próximo lunes, día 13 de abril. Hacía tiempo que no ponía en el programa a Richard Thompson, ni en solitario ni con su banda, Richard Thompson Band. He elegido un concierto en el Pearl Street Theatre de Northampton, en Massachusetts, el 11 de noviembre del año 1986. Y para acabar, la Kenny Wayne Shepherd Band interpretando Blue on Black en el Festival de Jazz de Montreux el día 16 de julio del año 2025. Hace unos pocos programas, en el 3158, puse otra canción, Pack It Up, del mismo grupo, de Kenny Wayne Shepherd Band, pero en aquella ocasión iban acompañados del genial guitarrista Joe Bonamassa. Nada más. Os espero, como decía antes, el próximo lunes, que confío en que el radio volverá, si no pasa nada extraño. Disfrutad del fin de semana, sed felices, disfrutad a tope de la vida y tened cuidado.
Sean is sure they don't mean much. Joker on deck, lights on the fire, cold on ice, a dead man's touch. Whisper on the screen, doesn't change a thing, doesn't bring you back. Blue on black. Oh, blue on black. Joker on deck, match on the fire, cold on ice, a dead man's touch. Whisper on the screen, doesn't change a thing, doesn't bring you back. Blue on black. All right, Montreal, we want you to sing it with us one more time. I want to hear everybody. Tears on the river, push on the shore, they don't mean much. Joker on deck, match on the fire, cold on ice, a dead man's touch. Whisper on the screen, doesn't change a thing, doesn't bring you back. Estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tontos debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez ni para nadie. A veces los periodistas hablamos sin tener ni idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xavi. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador, que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid, cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término se borran, no gestionan los descansos. David lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas y ¿sabes qué le costó? Unos arbitrajes que no hace falta que los recuerde y se fue a segunda.
not a word.